Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elisa Cabeza, soy asistente de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas. La charla de esta tarde consiste en el abordaje y el seguimiento de los pacientes con COVID-19 leve o los llamados catalogados como verdes. Entonces, en primera instancia, una breve introducción. Estos datos seguramente ustedes ya los conocen. Como saben, el 31 de diciembre del año pasado, China comunica varios casos de neumonía de etiología desconocida en la ciudad de Wuhan. A la semana se confirma la existencia de un nuevo coronavirus como productor de estos casos de neumonía, que posteriormente se lo clasifica como SARS-CoV-2. Y hoy en día sabemos que este virus genera diversas manifestaciones clínicas que están todas englobadas bajo el término de COVID-19, que es la infección o la enfermedad que genera el virus SARS-CoV-2. El COVID-19 puede ir desde un resfriado común hasta una neumonía grave, con síndrome de distrés respiratorio, shock séptico y falla multiorgánica. Entonces, a pesar de esta gran diversidad de manifestaciones clínicas, la mayoría de los casos de COVID-19 van a debutar como casos leves. Lo que está reportado a nivel mundial es que el 80% de las personas que cursan COVID lo cursan con cuadros respiratorios, sobre todo de entidad leve. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando nos referimos a presentación clínica leve? Bueno, hay tres grandes reportes, uno en China, uno en 13 países europeos y uno en España. El de China es un reporte de 55.924 pacientes, en los cuales en el 88% la fiebre fue el signo más frecuente, seguido de tos seca como el síntoma más frecuente en el 67.7% de las personas y astenia en un 38%. Posteriormente, y en menor entidad, hubo expectoración en un tercio, disnea en un 18.6%, aunque debemos recordar que la disnea ya nos tiene que hacer pensar en que el paciente al menos tiene una presentación clínica moderada o dentro de los catalogados como amarillos. Cefalea, mialgias y artralgias y escalofríos como síndrome de impregnación viral, náuseas, vómitos, congestión nasal, diarrea y congestión conjuntival ya con mucho menos frecuencia. En cuanto al reporte de los 13 países europeos, que a pesar de que fueron unos cuantos países, el 97% de los pacientes perteneció a Alemania, fueron 14.011 casos, en los cuales la fiebre nuevamente fue el signo predominante en el 47% de las personas, tos seca en el 25%, dinofagia en el 16% y astenia en el 6%. En cuanto al reporte español, reportaron 18.609 casos, en los cuales el 68.7% presentó fiebre nuevamente como signo más frecuente y tos seca también como síntoma más frecuente en el 68%. Odinofagia, disnea y escalofríos ya rondando entre el 24 y el 31% y vómitos y diarrea como sintomatología mucho menos frecuente. Ahora, mucho menos frecuente, pero que debemos tener en cuenta. Este reporte reporta 206 pacientes que cursaron con un COVID leve, de los cuales 48 presentaron solo un síntoma digestivo, 69 presentaron síntomas digestivos y respiratorios, y del total de estos dos grupos, en 67 de ellos presentaron diarrea como síntoma predominante, de los cuales el 19.4% fue el primer síntoma vinculado a su infección por COVID. Entonces, la sintomatología digestiva, si bien es mucho menos frecuente que la sintomatología respiratoria, puede llegar a estar presente. Ahora, la diarrea tuvo una media de duración tuvo una duración entre 1 a 14 días con una media de duración de 5.4 días, más o menos 7.1 días de bio estándar. Y estos pacientes que presentaron síntomas digestivos presentaron atención y diagnóstico de coronavirus y sospecha más tardía que aquellos que se presentaron con síntomas respiratorios. Entonces, con una mediana de 16 días, más o menos 7.7 días en aquellos que presentaron síntomas digestivos,
y en los que presentaron síntomas respiratorios 11.6 días, y esta diferencia fue estadísticamente significativa. Obviamente que los pacientes que presentaron síntomas digestivos tuvieron una mayor detección de ARN viral en las materias fecales, sobre todo los pacientes que tuvieron diarrea, en un 73.3% versus un 14.3% también, con una diferencia estadísticamente significativa entre los pacientes que tuvieron diarrea y los que no, en la detección de ARN viral en materias fecales. Entonces, además de los síntomas digestivos y respiratorios, ¿qué otra sintomatología y signología pueden llegar a tener los pacientes con COVID leve? Bueno, los oftalmológicos y los otorrinolaringológicos. Dentro de los oftalmológicos, esta serie de casos son 534 pacientes reportados en la ciudad de Wuhan que presentaron algún tipo de presentación oftalmológica. De ellos, el 20.9% presentó ojo seco, el 12.7% presentó visión borrosa y un 11.8% presentó sensación de cuerpo extraño y un 5% aproximadamente congestión conjuntival. De todos ellos, de los casos reportados en la ciudad de Wuhan, el 0.5% lo presentó como primer síntoma, ¿tá? De estos 534 pacientes que presentaron algún síntoma oftalmológico. Ahora, de los síntomas otorrinolaringológicos, ¿cuáles fueron los más frecuentes? Fue dolor facial, obstrucción nasal, disfunción olfatoria y del gusto. En cuanto a la hiposmia y la anosmia y la hipogeusia y la disgeusia, se presentaron aproximadamente en un 5% de las personas, pero hay que saber que en el 11% de las personas fue el primer síntoma, y sobre todo en adultos jóvenes. Ahora, también, además de la sintomatología digestiva, la respiratoria, la otorrinolaringológica y la oftalmológica, pueden tener manifestaciones dermatológicas los COVID-19 leves. Estas manifestaciones dermatológicas son muy variadas, van desde erupciones tipo rash, que pueden predominar en tronco, erupciones urticariformes, vesículas, y recientemente se han reportado lesiones tipo acrocianóticas en dedos de manos y pies, que pueden ser algunas veces confluyentes y en ocasiones pueden tener ampollas sobre las lesiones acrocianóticas. Este tipo de lesiones se da con más frecuencia en adultos jóvenes, en niños y adolescentes, y sobre todo en aquellos que no han tenido otro síntoma, puede llegar a ser un signo de infección por SARS-CoV-2. Entonces, en cuanto al diagnóstico de coronavirus, obviamente que el diagnóstico de COVID-19 se hace con la sintomatología y la signología, con la clínica del paciente, y se confirma a través de un estudio que puede ser el hisopado nasofaringio u el hisopado orofaringio. En primera instancia, quiero hablar sobre todo de que para realizar este toma de muestra debemos de asegurarnos de tener el equipo de protección personal, al cual no me voy a referir porque va a haber otras charlas de equipo de protección personal, pero sí tenemos que tener la particularidad de utilizar máscaras del tipo N95 o similar. ¿Por qué? Porque al realizar el hisopado nasofaringio y orofaringio se pueden generar aerosoles, entonces ya la mascarilla quirúrgica no sería adecuada para realizar el hisopado nasofaringio. Debemos de usar protección N95 o similar. En los casos leves siempre se va a preferir el hisopado nasofaringio y o orofaringio, sobre todo por la accesibilidad del tipo de prueba. Y si se opta por uno de los dos, el más recomendable es el nasofaringio. Ahora, para realizar el hisopado nasofaringio, el hisopo debe tener algunas particularidades que debemos tener en cuenta para tratar de obtener la mejor muestra, ¿sí? Entonces, optimizar esa muestra. Entonces, los hisopos primero tienen que ser de fibra sintética y ejes plásticos. No pueden ser hisopos de algodón ni hisopos de madera porque el material orgánico puede inactivar la PCR posterior. Los hisopos tienen que ser flexibles y suficientemente largos como para poder realizar el recorrido anatómico adecuado. Y una vez que tomamos la muestra, estos hisopos deben ser colocados en un medio de transporte viral que está claramente pautado por la CDC, en el cual los hisopos y la muestra se pueden mantener 72 horas. Y recientemente se ha validado el suero fisiológico estéril
también como un medio de transporte para los hisopos, pero en los cuales la muestra puede llegar a estar hasta 24 horas. Estos medios de transporte se utilizan para los hisopos porque son hisopos secos, ¿sí? Y se deben transportar obviamente en una gradilla, tener la precaución de que estén bien cerrados y tener la precaución de que estén bien rotulados con los datos del paciente y transportarlos a una temperatura entre 4 a 8 grados Celsius. Esta parte del hisopado es tan importante como el hisopado en sí, la preanalítica, porque obviamente que puede llegar a incidir en los resultados posteriores del estudio. Entonces, ¿cómo es la técnica del hisopado nasofaringeo? Primero tenemos que sentar al paciente en un lugar en el cual esté confortable, esté cómodo, extender la cabeza hacia atrás y con un movimiento lento pero constante a lo largo del piso de la nariz, horizontal hacia atrás y no hacia arriba. Vamos a encontrar un primer stop, que es el cornete. Ahí lo que tenemos que hacer es presionar la punta de la nariz y elevarla un poquito, y ahí con eso logramos elevar el primer stop, y se sigue introduciendo el hisopo por el piso de la nariz hacia la faringe posterior, donde vamos a encontrar el segundo stop. Una vez en la nasofaringe, que es donde queremos llegar, a la pared posterior de la nasofaringe, se rota el hisopo varias veces en ambos sentidos y posteriormente se retira lentamente para no lesionar la mucosa nasal, y se debe realizar en ambas narinas con el mismo hisopo. Eso es obviamente para mejorar el rendimiento, para tratar de obtener mayor cantidad de muestra también. Ahora, el hisopo orofaringio es otro de los que se puede llegar a utilizar, ¿tá? Que es más sencillo que el nasofaringio de tomar. Se tiene que simplemente frotar con firmeza la pared posterior de la orofaringe, pero debemos tener determinadas precauciones. Por ejemplo, evitar tocar las amígdalas, la mucosa yugal, la úvula, la epiglotis y la lengua, y para esto debemos ayudarnos con un bajalenguas. Una vez que está hecho el hisopado orofaringio, hay que colocarlo junto con el hisopo con el que se hizo el hisopado nasofaringio en el mismo tubo con el medio de transporte. Y esta sería la mejor toma de muestra del hisopado nasofaringio y orofaringio. Debemos tener en cuenta que al momento de realizar el hisopado lo debemos realizar en un lugar ventilado por la generación de aerosoles y en donde obviamente no haya más personas que el paciente y el médico o el enfermero o enfermera que esté realizando en ese momento el hisopado, porque bueno, se generan aerosoles. Entonces, en cuanto al plan de seguimiento, una vez que nosotros confirmamos que el paciente tiene un COVID y que lo catalogamos como leve o como verde, tenemos que entender que la atención domiciliaria es la opción preferente. ¿Por qué? Para no saturar nuestros servicios sanitarios, o sea, no saturar los hospitales. Pero debemos tener en cuenta que esto se puede realizar siempre y cuando el entorno domiciliario sea adecuado y se cumplan determinados requisitos, que son mínimos. Entonces, ¿a quiénes vamos a incluir dentro del seguimiento ambulatorio y en domicilio? En aquellos que presentaron síntomas leves y que no han tenido criterios de ingreso hospitalario, o sea, los catalogados como verdes y que no tienen grandes comorbilidades, y en aquellos pacientes en los cuales en primera instancia de repente requirieron una instancia de hospitalización, pero que han recibido el alta hospitalaria y actualmente requieren un seguimiento y medidas de aislamiento en domicilio. Entonces, en primer lugar tenemos que asegurar la asistencia telefónica, ¿tá? El paciente debe de disponer de un teléfono que garantice la comunicación permanente con el personal de salud hasta que se resuelvan los síntomas, ¿tá? En segundo lugar, tenemos que saber que el paciente no tiene convivientes en condiciones de vulnerabilidad, o sea, personas que tienen factores de riesgo de evolucionar a un COVID con gravedad, como son las personas de edad avanzada, mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas como diabéticos, hipertensos, EPOC, con patologías crónicas pulmonares, personas con cardiopatía isquémica o inmunodeprimidos o embarazadas, porque sabemos que tienen peores resultados obstétricos. Entonces, tanto el paciente como sus convivientes
Una vez que nos aseguramos que no hay ningún conviviente en condiciones de vulnerabilidad, deben de recibir las medidas básicas de higiene, o sea, educarlos y deben recibir la información. El sistema sanitario tiene la obligación de instruir a las personas en las medidas básicas de higiene, en la prevención y en el control de la infección en el intradomicilio. Entonces, el centro sanitario primero, a su vez, tiene que tener la capacidad de realizar este seguimiento hospital domiciliario, idealmente mediante teléfono. ¿Por qué mediante vía telefónica? Bueno, básicamente por tres causas. Primero, es un paciente con un COVID leve, que ya lo definimos como leve o como verde, o sea que si al paciente lo instruimos bien y a su familia sobre los síntomas y signos de reconsulta y los elementos de alarma, es seguro realizar el seguimiento por vía telefónica, y además también sabemos que es un paciente que de repente no tiene grandes comorbilidades. Entonces es seguro seguirlo por vía telefónica en domicilio. Después, en segundo lugar, porque tratamos de evitar la exposición del equipo sanitario frente a la infección de COVID, evitar de que el equipo sanitario adquiera infección por COVID, disminuyendo el número de visitas y haciendo el seguimiento por vía telefónica. Y tercero, porque disminuimos el uso del equipo de protección personal, la cantidad de uso de equipo de protección personal que son tan valiosos y tan necesarios en esta pandemia para cualquier país. Y bueno, y obviamente hay que tratar de reservar la visita presencial solo cuando sea estrictamente necesario, o sea, cuando por ejemplo tenemos dudas de que el paciente haya instaurado algún elemento de alarma. ¿Sí? En ese caso, nosotros lo estamos siguiendo por vía telefónica y tenemos dudas de que el paciente haya instalado algún elemento de alarma. Bueno, entonces ahí la visita en ese caso tiene que ser presencial. Entonces, una vez que definimos que el paciente lo vamos a seguir en su domicilio, en primer lugar tenemos que explicarle que tiene que permanecer preferiblemente en una habitación de uso individual, y en los casos en los que no sea posible, porque no todas las personas tienen esta posibilidad, hay que intentar garantizar una distancia mínima de 2 metros con el resto de los convivientes. En el caso de las personas que tengan la posibilidad de aislarse en una habitación del domicilio, la puerta de la habitación debe permanecer cerrada hasta que se levante el aislamiento. Y la persona debe de salir a las zonas comunes del domicilio solo cuando sea imprescindible. Y cada vez que salga tiene que utilizar mascarilla quirúrgica y realizar la higiene de manos al salir de la habitación y antes de entrar en la habitación. La habitación a su vez tiene que tener determinadas características, tiene que ser una habitación con ventilación adecuada y directa a la calle, o sea que si hay que elegir una habitación del domicilio hay que elegir de este tipo de habitaciones. Y no deben existir corrientes forzadas de aire, por ejemplo sistemas de calor o de refrigeración. ¿Tá? Y las zonas comunes obviamente que también deben mantenerse bien ventiladas. Esta es una cartilla realizada por el Ministerio Sanitario español, en el cual básicamente tiene algunas recomendaciones para el aislamiento domiciliario de los casos leves, en los cuales aquí se ve el lugar de aislamiento. Y en primer lugar lo que dice es que debe de disponer de teléfono en la habitación. Hoy en día la enorme mayoría de las personas tienen teléfonos celulares o teléfonos móviles, así que esto no sería un inconveniente mayor. Obviamente que lo primero es que quedarse en su casa, evitar salir de la habitación, mantenerla ventilada y con la puerta cerrada, utilizar su propio baño, y si lo comparte hay que desinfectar, sobre todo con sustancias cloradas, con hipoclorito la zona, evitar distancias menores de 2 metros con los convivientes y tener en la habitación productos de higiene de manos, como puede ser el alcohol gel. Evitar obviamente las visitas a su domicilio, y si vive solo y le traen las compras a domicilio, que las dejen en la puerta para no tener contacto directo, y tener un cubo de basura de pedal en la habitación en la cual se deben eliminar la basura de la persona, como por ejemplo son los pañuelos desechables, las toallitas de limpieza de manos y demás, descartarlas en un cubo de basura en el cual debe tener una bolsa que debe estar bien cerrada, y que eso posteriormente cerrada se debe de desechar con el resto de la basura del domicilio. Ahora,
También esta cartilla del Ministerio Español tiene una sección para la persona cuidadora. En primera instancia, la persona, obviamente ya lo dijimos, no debe tener factores de riesgo de complicaciones y debe realizar una autovigilancia de síntomas. O sea, los convivientes tienen que estar informados sobre los síntomas y signos de esta infección por SARS-CoV-2 y los síntomas y signos de alarma. Deben utilizar guantes para cualquier contacto con secreciones, utilizar mascarillas cuando comparte espacios con la persona que tiene COVID-19 y lavarse las manos si entra en contacto con la persona o con el entorno de la persona que tiene COVID-19, aunque haya usado guantes. ¿Tá? Y bueno, y aquí abajo tiene algunas recomendaciones en el cuadradito naranja para prevenir el contagio en las personas que están sintomáticas: taparse al toser y estornudar con un pañuelo de papel o con el pliegue del codo, tirar el pañuelo en la papelera, lavarse las manos con agua y jabón, no compartir utensilios, ponerse la máscara si sale a los espacios comunes y comunicarse por teléfono para evitar salir de la habitación. Y bueno, la limpieza del hogar, básicamente lo que ya se mencionó. Ahora, posteriormente, que ya estamos realizando el seguimiento en el domicilio, debemos tener en cuenta que se tiene que hacer una revisión telefónica a las 24 y a las 48 horas tras el primer contacto. En primera instancia, ¿por qué es esto? En primer lugar, para evaluar si la persona no agregó síntomas de alarma. Y en segundo lugar, para contener a la persona y a su familia. Estamos cursando una pandemia en la cual la persona que está cursando una infección por COVID tiene mucha incertidumbre y en la cual se genera mucha angustia. Entonces, no solamente debemos asegurar la asistencia de su infección estrictamente por COVID, sino que también debemos asegurar la asistencia psicológica y el apoyo emocional a la persona y a sus convivientes. Y de esta forma se hace estando presente mediante el teléfono, pero también evacuando las dudas que puedan surgir. Entonces, también debemos tener presente que los pacientes que van a evolucionar a la gravedad lo harán entre el séptimo y el 10º día desde el inicio de la sintomatología. Entonces, en aquellos pacientes que tienen mayor comorbilidad o en aquellos pacientes que pueden tener algún factor de riesgo para evolucionar mal, entre el séptimo y el 10º día hay que estar más presente mediante vía telefónica y prestar fundamental atención en aquellos que tienen comorbilidades, realizar un llamado telefónico en el cual se tiene que hacer un cuestionario que tiene que ser sistematizado, un cuestionario en el cual nosotros tenemos que, sobre todo, despistar que la persona no haya agregado síntomas de gravedad, sobre todo disnea, polipnea, por ejemplo, que sus familiares lo encuentren con una respiración agitada o rápida, un cansancio que sea extremadamente profuso, que esté con mucha fatigabilidad, que esté con una alta tasa de diarrea, que esté con vómitos incoercibles, que esté con tendencia al sueño. ¿Tá? Todos esos son elementos de gravedad que tenemos que despistar en nuestro llamado telefónico. En el caso de que el paciente presente cualquier síntoma de empeoría o que sospechemos que puede llegar a tener cualquier síntoma de empeoría, hay que decirle a la familia que contacte la unidad de emergencia móvil o, en caso de que el paciente esté solo, se le coordinará desde el centro de salud de asistencia a la unidad de emergencia móvil a domicilio de forma inmediata. Siempre se le debe informar por parte del equipo de seguimiento que está siguiendo el paciente en domicilio, así como del paciente o de los familiares, la condición de COVID o de posible COVID a la unidad de emergencia móvil para que los colegas, para que el equipo de enfermería y el chofer use el equipo de protección sanitario, el equipo de protección personal, para evitar el contagio de adquirir la enfermedad de la enfermedad tipo COVID. Entonces, una vez que lo tenemos en domicilio el paciente y que estamos realizando el seguimiento y que el paciente evoluciona favorablemente, ¿cuántos días vamos a decirle al paciente que se tiene que mantener aislado, que se tiene que mantener en su domicilio? Bueno, esta publicación, esta gráfica que está allí, está publicada en la Lancet el mes pasado, el 19 de marzo, y como ustedes podrán ver, a la izquierda tenemos los pacientes azules que tuvieron una enfermedad leve, de evolución leve, y a la derecha los pacientes que tuvieron una enfermedad severa, y en el eje de las X tenemos los días desde el inicio de los síntomas. Entonces aquí, y en el eje de las Y, es
la PCR, la detección del virus en el hisopado nasofaríngeo. Entonces tenemos que los pacientes azules, los que tuvieron síntomas más leves, se permanecieron con una PCR positiva en el hisopado nasofaríngeo al menos hasta el día 10. Entonces, de este estudio, así como otros más similares, se obtiene que el 90% de los pacientes que cursan un COVID leve, la PCR se vuelve negativa al día 10 de la sintomatología. O sea, después del día 10, si bien hay algunos azules, son la menor cantidad de casos. Y sin embargo, de esta gráfica también se desprende que la mayoría de los pacientes que cursan con un COVID severo están más días con excreción viral o al menos con ARN detectado en el hisopado nasofaríngeo. Entonces, de este tipo de publicaciones es que se saca una recomendación, digamos, la comunidad médico-científica hace la recomendación de que al menos los pacientes que han tenido un COVID leve deben mantener el aislamiento hasta transcurrido 14 días desde el inicio de los síntomas, siempre y cuando el cuadro clínico se haya resuelto. En otros países se ha planteado realizar el hisopado nasofaríngeo de salida al día 7, al día 8, pero bueno, no todos los países tienen esta posibilidad, entonces por eso es que se ha llegado a esta recomendación de por lo menos mantener 14 días desde el inicio de los síntomas el aislamiento en el intradomicilio. Bueno, y espero que esta presentación de abordaje y seguimiento de los pacientes con COVID leves le haya sido de ayuda y estoy a las órdenes. Adiós.